Vamos a enfocarnos ahora en el análisis de lo que se conoce como el derecho secundario de la Unión Europea. En principio, y para dar una contextualización a este derecho secundario, vamos a decir que el derecho de la integración regional comprende fundamentalmente dos fuentes. El derecho primario, que está constituido por los tratados constitutivos, en este caso de la Unión Europea, como así también todos sus protocolos, anexos, apéndices y todos los demás tratados que lo han ido modificando o complementando a estos tratados constitutivos. Tales como el Tratado de Maastricht, el Tratado de Niza, el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Lisboa, que es el más reciente. Todos estos tratados constituyen lo que se conoce como derecho primario o originario y que tiene una función similar y algunas características parecidas a lo que a lo que nosotros conocemos en el ámbito del derecho interno como derecho constitucional, y por eso es que también se los suele denominar estos tratados como tratados constitucionales, a pesar de que en realidad, estrictamente hablando, no constituyen realmente una constitución de la Unión Europea, pero debido a sus características, su importancia, el hecho de su primacía por encima de cualquier otra norma, tanto de derecho interno como del ámbito comunitario, evidentemente tienen características similares a las normas constitucionales. Además del derecho primario, tenemos el derecho secundario. El derecho secundario tiene obviamente un fundamento y debe responder y desarrollar lo establecido en el derecho primario. Este derecho secundario es el que emana de las instituciones de la Unión Europea, que por supuesto han sido creadas y cuyas funciones están establecidas en el marco del derecho primario u originario. El derecho secundario, a su vez, comprende dos grandes tipos de actos, los llamados actos atípicos y los llamados actos típicos. Los llamados actos típicos son aquellos que están definidos en realidad por los propios tratados constitutivos, esto es, por el llamado derecho primario u originario, y comprenden los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y los dictámenes, es decir, están previstos en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, definidos como tales en cuanto a su alcance, sus requisitos, sus condiciones de funcionamiento, sus efectos, a diferencia de los llamados actos atípicos, que por el contrario no se encuentran regulados de esa manera, algunos de los cuales pueden tener inclusive efectos únicamente en el ámbito interno de las instituciones, mientras que otros de naturaleza sui generis también pueden tener en algunos casos efectos más allá del ámbito meramente institucional. Nos vamos a enfocar a su vez dentro de los actos típicos en un tipo de actos en particular que son los llamados actos típicos vinculantes u obligatorios, porque precisamente establecen o prescriben acciones o conceden derechos o imponen obligaciones a sus destinatarios que deben ser cumplidas de manera indefectible, ¿no? Es decir, son obligatorios a diferencia de lo que ocurre con las recomendaciones y los dictámenes que no tienen un carácter vinculante. Vamos por eso a enfocarnos en algunos de los elementos centrales de estos tres tipos de actos típicos, que son los más importantes y fundamentales y a través de los cuales las instituciones de la Unión Europea llevan adelante el proceso general de unificación y armonización de las normas, como así también aseguran el cumplimiento de los diferentes tratados y normas que conforman el derecho originario. Vamos a empezar con los reglamentos. Los reglamentos tienen como característica esencial el de ser directamente aplicables y de ser vinculantes a su vez en su totalidad. Estas son dos cualidades que hemos destacado en particular en términos comparativos, no son las únicas, pero de alguna manera nos permiten caracterizar la esencia de lo que configuran este tipo de actos. Los reglamentos son elaborados precisamente con el fin de unificar el derecho, es decir, se imponen a la categoría de los destinatarios a los que estén dirigidos, que en general van a ser los estados o todos los estados, de una manera uniforme y general, es decir, todos los estados se van a ver igualmente obligados a partir de las disposiciones previstas en estos reglamentos, inclusive los ciudadanos que habitan en cada uno de estos estados, porque en realidad es una disposición que trasciende el concepto de la frontera estatal, van a poder hacer uso o reclamar los derechos conferidos en esos reglamentos, como así también van a tener que cumplir con las obligaciones en ellos prescriptas, porque precisamente
tienen la característica de la aplicabilidad directa y el efecto directo. Esto es, no requieren ningún tipo de acto de derecho interno para poder incorporarse y ser considerados, digamos, obligatorios para los ciudadanos, obligatorios en el sentido de que se puedan alegar los derechos conferidos, como decíamos, o reclamar las obligaciones impuestas, como así también, mejor dicho, pueden ser directamente alegados ante los tribunales nacionales sin tener, digamos, necesidad de ningún tipo de acto administrativo ni autorización especial. Estas características entonces hacen que los reglamentos se impongan, como decíamos, por igual a la categoría de destinatarios a las que están dirigidos, que en general son los estados y todos los sujetos o los individuos y empresas que se encuentran dentro de los estados, con vistas, como decíamos, a unificar el derecho, y por eso es que provocan el desplazamiento directamente o sustitución del derecho interno que regulaba esa cuestión, ya que gozan además de primacía por sobre cualquier otra norma de derecho interno, que deberá entonces ser revisada eventualmente en el caso de oponerse a estas normas. Vinculantes en su totalidad, en cuanto los estados no pueden evidentemente oponer ningún tipo de excepciones a este respecto, ni reservas, ni intentar modificar el contenido de las mismas. Las directivas, por el contrario, son vinculantes solo en lo que hace a los objetivos de la norma. Esto es, los estados están obligados a cumplir determinadas metas, pero corresponde a estos la decisión de las formas y de los medios a través de los cuales llevan adelante el cumplimiento de esas metas. Es por eso es que no son en realidad directamente aplicables, pero de todas maneras, y con vistas a favorecer a los ciudadanos cuando se trata de directivas que establecen derechos más favorables que los previstos por las normas internas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la posibilidad de reconocer un efecto directo, es decir, la posibilidad de que los individuos o las personas puedan alegar directamente los derechos por ellas conferidos, aun cuando el Estado no haya cumplido con los actos de incorporación de las normas a su derecho nacional, bajo ciertas condiciones que están específicamente previstas por el mismo tribunal. Y finalmente, las decisiones, que también son directamente aplicables al igual que los reglamentos, pero a diferencia de estos, se refieren no a categorías de destinatarios, sino específicamente a estados, personas jurídicas o personas físicas particulares o individualmente identificables, y es el instrumento que tienen las instituciones para hacer cumplir las normas y los tratados, digamos, al igual que un acto administrativo, opera en el ámbito doméstico. Son vinculantes en su totalidad, es decir, a los destinatarios a los que están dirigidos van a obligar de manera plena, sin posibilidad de que estos puedan exonerarse o interponer excepciones ni reservas, por supuesto, a su aplicación. Es decir que los reglamentos se utilizan por eso fundamentalmente para unificar derecho y sustituyen al derecho interno, tienen y gozan de aplicabilidad directa. Las directivas, por el contrario, necesitan de un procedimiento especial para su incorporación porque no tienen aplicabilidad directa, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le reconocen efectos directos bajo ciertas circunstancias, como una sanción a aquellos estados que no realizan la incorporación en el tiempo debido, y finalmente las decisiones, que serían la herramienta con la que cuentan las instituciones para poder hacer cumplir de manera individual y específica las normas comunitarias a través, por eso, de una herramienta o instrumento que le permite inclusive no solamente conferir derechos, sino eventualmente también imponer sanciones ante incumplimientos por parte de personas físicas, jurídicas o estados de las normas comunitarias obligatorias.